En esta oportunidad, el Seguro Social me ha permitido estar con ustedes para recordar y compartir el momento sobre el manejo de una patología que es sumamente importante. ¿Qué cosa es clave azul? ¿Cuál es el objetivo de la obstetricia? El objetivo de la obstetricia es traer niños sanos al mundo y dejar a las madres en condiciones de buena salud y en condiciones de que puedan seguir teniendo niños. ¿Hay factores que alteran esto? Sí. La Organización Mundial de la Salud, preocupada por la salud, tiene en cuenta cuáles son las patologías que pueden afectar el desarrollo normal del embarazo y el desarrollo normal de un niño que está por nacer. Entonces, uno de los problemas más importantes es la hipertensión asociada al embarazo. Este es un problema de salud pública y en el Perú es la segunda causa de mortalidad materna luego de la hemorragia. Bien, la estrategia de clave azul ha sido implementada desde el año 2006 a nivel nacional. Y la idea de establecer como estrategia es que todos tengamos las mismas guías, la misma metodología de evaluación para tratar de disminuir esta enfermedad, y es lo que se ha logrado disminuyendo la letalidad de la implementación de esta estrategia. ¿Qué significa eso? Listo, muy bien. Puede pasar diapositivas. Listo, gracias. Ok. ¿Me quedo solo? Sí, está bien. Me están dejando solo. Bien. ¿Qué es lo que sucede? Con los años... Buenas tardes. No sé. Sí. El gráficos aquí. ¿Aló? Bien, conforme pasan los años, hay médicos, personal de salud, licenciados en enfermería, en obstetricia, que van terminando sus años y va entrando gente nueva. En los últimos años ha habido un fuerte ingreso de personal, tanto en la Seguridad Social como en el Ministerio de Salud. Por lo tanto, tenemos que estar constantemente recordando y refrescando estos conceptos. La preeclampsia, que es la enfermedad hipertensiva del embarazo, afecta de un 2 a un 7% de todos los embarazos. Si ustedes leen las guías españolas es un 1 o 2%, sin embargo, en Estados Unidos es el 5% y en algunos países llega hasta un 7%. De tal manera que si hay un centro que tiene 100 partos al mes, este centro va a tener un promedio de 5 mujeres en las cuales se asocia hipertensión asociada al embarazo, lo que llamamos preeclampsia. Y tenemos que estar preparados para el manejo de esta patología. ¿Por qué? Porque esta patología produce complicaciones maternas y perinatales importantes. ¿Cuáles son las maternas? Neurológicas, eclampsia, que es la convulsión, hemorragia cerebral, edema cerebral, complicaciones cardiopulmonares como el edema pulmonar, derrame pleural, derrame pericárdico, colapso cardiovascular, renales como la glomeruloendoteliosis, necrosis cortical, insuficiencia renal aguda, síndrome nefrótico, hematológico como la hipovolemia, la trombocitopenia, hemólisis, coagulación intravascular diseminada, hepáticos como trastornos funcionales, hemorragia subcapsular, rotura de hematoma hepático, oculares como el desprendimiento de retina, placentarios como un desprendimiento de placenta o un envejecimiento placentario prematuro. Estas son situaciones totalmente desfavorables para la madre. ¿Y qué complicaciones perinatales? Prematuros, sufrimiento fetal, mortalidad fetal tardía, morbilidad neonatal, hipoglicemia, hipocalcemia, ictericia, muerte neonatal, dificultad para crecer, dificultad del aprendizaje. De verdad que son complicaciones muy severas. Y en Europa sigue siendo la principal causa de mortalidad materno-fetal. Entonces, esta patología nos crea muchas inquietudes, muchas ansiedades, y vamos a tratar de ver cuáles son los pasos que nos conviene tener para llegar a un feliz término. ¿Cuáles son los objetivos de esta clave azul? Detectar en forma precoz y oportuna la enfermedad hipertensiva del embarazo. Estandarizar la detección, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de las pacientes con cada una de las formas de enfermedad hipertensiva del embarazo.
Si es que se presenta una de estas patologías, evitar que migre a una forma severa mediante un tratamiento óptimo y oportuno. Lograr un recién nacido en las mejores condiciones, manejar a la paciente con enfermedad hipertensiva del embarazo de acuerdo al nivel resolutivo en el cual nos encontremos, refiriendo los casos pertinentes a niveles superiores. ¿Cómo vamos a definir el problema? Está definido como un conjunto heterogéneo de enfermedades patológicas cuyo denominador común es el incremento de la presión arterial durante el embarazo, el parto y el puerperio. Ojo, esto es sumamente importante porque muchas veces creemos que una vez que se logró el parto se evitó el problema. No, durante el parto y en el puerperio pueden presentarse complicaciones de esta patología. Este término es usado para describir un amplio espectro de desórdenes en pacientes que podrían tener solamente una elevación moderada de la presión arterial con difusión de órganos dentro de esta patología. Esta patología incluye la hipertensión gestacional, la preeclampsia, la eclampsia, el síndrome de HELLP, hipertensión crónica con preeclampsia sobreagregada. Nuestra población objetivo es toda la mujer en edad reproductiva, titular, derecho a ambientes, así como los pacientes no asegurados que se atienden en salud. Pero a nivel nacional diríamos que todas las mujeres en edad reproductiva que ingresan o acuden a un centro de salud y que tienen que ser atendidas como tales. Esto de acá es un cuadro donde vemos cuáles son las patologías que se suelen encontrar en el neonato como consecuencia de la preeclampsia. Prematuridad, bajo peso, pérdida de bienestar fetal, encefalopatía hipóxica isquémica, aspiración de meconio, hipertensión arterial, trastornos metabólicos y hematológicos como la hipoglicemia, la hipotermia, hiponatremia, hipocalcemia, hipermagnesemia, poliglobulia, hiperglobulinemia, trombopenia y neutropenia. No solo debemos estar trabajando la persona que atiende el parto, sino tenemos que tener una comunicación muy estrecha con la persona que va a recibir al niño, la parte de neonatología. Acordémonos que siempre somos un binomio madre-niño, tenemos que trabajar de la mano. La persona que se encarga del niño, el pediatra, la enfermera de pediatría, los que reciben a unos sitios al niño, los ginecólogos, las obstetrices, todos aquellos que estemos imbuidos en este tema. Toda paciente a la cual se le diagnostica enfermedad hipertensiva del embarazo debe tener el carnet perinatal en el cual se consigna clave azul. Por favor, y esto que en el folleto está como en la página 18, lo pongo adelante porque es algo que no debemos dejar de tener en cuenta. Todos debemos entender qué significa clave azul. Clave azul es enfermedad hipertensiva del embarazo. Entonces, cuando nosotros vemos en la cartilla de evolución clave azul, inmediatamente sabemos que es una paciente que, con esta patología y con todos los riesgos que esto conlleva. Bien, ¿cuál es la prevención primaria? La prevención no gestante. Recordemos que la exposición al esperma se recomienda inicialmente el uso de condón para descarte de HIV por el periodo de etapa, luego cambio de método anticonceptivo a otro que no sea barrera por lo menos 12 meses, tanto en nulíparas como en multíparas que cambian de pareja. Este es un nivel de evidencia 2. La paciente obesa tiene riesgo de preeclampsia, por lo tanto tenemos que trabajar en una patología que es sumamente importante, que es la obesidad. Hay que tratar de que la mujer llegue o pueda embarazarse sin condiciones de obesidad, y si salen embarazadas con obesidad tenemos que tener un manejo muy especial del tema. En pacientes con enfermedad de fondo hay mayor riesgo de desarrollar enfermedad hipertensiva en el embarazo. Por ejemplo, pacientes que tienen nefropatía, pacientes diabéticas, etcétera, etcétera. Estas pacientes tenemos que cuidarlas con mucho más rigurosidad. Hay que brindarles entonces métodos anticonceptivos a ellas para asegurarnos que puedan lograr un embarazo cuando las condiciones sean ideales. Los métodos anticonceptivos debemos brindar acceso de ligadura de trompas a aquellas personas en las cuales el embarazo significa un riesgo de salud, o la vasectomía en el varón.
cuando ya se han cumplido las metas de deseo de progenie en la pareja. Bien, ¿en quiénes debemos hacer este tratamiento anticonceptivo definitivo? Mujeres con antecedentes de enfermedad hipertensiva del embarazo grave, mujeres con antecedentes de nefropatía, cardiopatías, hipertensión arterial crónica, diabéticas, lúpicas, etcétera, etcétera. Yo me acuerdo cuando estuve haciendo la residencia, tuvimos una paciente con lepra, con hipertensión, con diabetes, era mujer de 42 años, tenía 11 hijos, etcétera, etcétera, y en esa época no se le podía hacer una ligadura de trompa porque estaba prohibido. Verdaderamente nos encontramos en situaciones muy difíciles. En este tipo de pacientes, ya felizmente que hay las condiciones y las facilidades para poder producir una ligadura de trompa. Bien, ¿en qué otras pacientes podemos hacer una ligadura de trompas en puérperas inmediato de parto final o inmediatamente después de la cesárea, cuando hay el diagnóstico de enfermedad hipertensiva del embarazo severa y ya no tiene deseo de más progenie? ¿Cuáles son los factores de riesgo? El concepto de riesgo es un concepto que nos ha ayudado mucho a prevenir que no hayan complicaciones de enfermedades que se puedan presentar. Entonces tenemos que saber qué paciente tiene riesgo de hacer una enfermedad hipertensiva en el embarazo. A la cabeza, la mujer que nunca salió embarazada, la nulípara, la prima paternidad o la multiparidad con cambio de pareja. Exposición limitada al esperma, como las gestantes adolescentes, inseminación con donador, varón que tuvo pareja anterior con hipertensión inducida del embarazo, el embarazo previo con hipertensión inducida, restricción de crecimiento intrauterino y desprendimiento prematuro de placenta. Si yo tengo una paciente que tuvo un DPP, es muy probable que haya tenido una enfermedad hipertensiva en el embarazo, pero si no lo tiene registrado, esa es una paciente de riesgo. Acordémonos que una paciente que tuvo una hipertensión inducida en el embarazo, no todas van a ser de nuevo preeclampsia, pero es un porcentaje de un 20%, o sea, de todas maneras tenemos que tener en cuenta como un factor de riesgo. Así como las muy jóvenes tienen riesgo, las mujeres añosas también tienen riesgo con un nivel de evidencia 2A. Periodo intergenésico mayor a 10 años, periodo intergenésico menor a 2 años. Historia familiar de hipertensión, antecedente de preeclampsia en la madre o en la hermana. Gestación con donación de ovocitos, hipertensión crónica o enfermedad renal. Esta es una patología sumamente importante. Obesidad, índice de masa corporal mayor de 29. Resistencia a la insulina, bajo peso de la madre al nacer, ganancia ponderal mayor de medio kilo por semana. Y acordémonos que en el examen físico, una cosa que a veces no lo hacemos es ver si la paciente tiene acantosis. Si yo veo que la paciente tiene acantosis, esta paciente tiene muchísimas posibilidades de tener resistencia a la insulina, ya está haciendo un problema metabólico. Esta paciente en el examen físico inicial ya sé que esta tiene riesgo de preeclampsia. Diabetes mellitus, síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos, trombofilia, lupus, con un nivel de evidencia 2, es sumamente importante. La desventaja socioeconómica es una realidad peruana. La nutrición inadecuada, pobreza, deficiencia educativa, exceso de trabajo físico, estrés laboral o familiar. Estos son los principales factores de riesgo y que tenemos siempre que estarlos teniendo en cuenta. Muchas veces una paciente tiene varios de estos factores de riesgo y nos encontramos y generalmente son las que están en condiciones económicas más desfavorables. ¿Cuáles son los factores de riesgos asociados al embarazo? O sea, los que proporcionan mayor probabilidad de desarrollo de preeclampsia, nivel de evidencia 2. Una gestante con embarazo múltiple, sobre todo ahora que se está impulsando mucho los tratamientos de fertilización, estamos encontrando muchos embarazos múltiples, hay mayor riesgo. Restricción de crecimiento intrauterino, esta mujer puede hacerme una preeclampsia. Anomalías congénitas estructurales, una paciente que tiene polidramios, anomalías cromosómicas, hidrofetalis, infección del tracto urinario, enfermedad de trofoblasto, diabetes gestacional. La disponibilidad de método de detección precoz, es importante considerar los falsos positivos. Incremento de la presión arterial diastólica en el segundo trimestre. Muchos nos preocupamos solo de la sistólica, no. La diastólica en estos momentos es tal vez el nivel
más importante en cuanto a la presión arterial. Y saber tomar la presión es sumamente importante. Entonces a nuestros internos, a nuestros residentes, hay que exigirles siempre una adecuada toma de presión arterial. Incremento excesivo de peso materno. Siempre vamos a estar pidiendo que las pacientes tengan controles precoces. Obviamente sabemos que lo ideal es que toda mujer tenga una consulta preconcepcional para poder solucionar o poder corregir algunos factores de riesgo. Pero lamentablemente muchas mujeres ya vienen con 3, 4, 5 meses de embarazo. Todos nosotros somos líderes de opinión en las ciudades donde vivimos. Todos nosotros debemos tener de una u otra manera una relación con el Ministerio de Salud. Deberíamos trabajar en coordinación con los colegios, explicarle en los colegios y en las universidades la importancia del cuidado de la salud, la importancia de la prevención, la importancia de un cuidado precoz. La mujer apenas sale embarazada debería estar ya consultando al servicio de salud que tenga a su disposición. Bien, incremento del ácido úrico. Bueno, el incremento del ácido úrico es un estudio de laboratorio que es sumamente importante cuando estamos nosotros estudiando, descartando enfermedad hipertensiva del embarazo. La proteinuria positiva sabemos que siempre es patológica, sobre todo cuando es más de 300 miligramos. La flujometría Doppler arterias uterinas, el incremento del índice de pulsatilidad por encima del percentil 90 entre la semana 11 y 14, repetirla en la semana 18 y 24, predice formas severa de hipertensión. Esto para aquellos que pueden contar con ecodoppler. Pero si no contamos con ecodoppler y nosotros hacemos evaluaciones muy cercanas a la paciente y con la regularidad necesaria, nosotros vamos a poder tener herramientas muy valiosas para poder detectar precozmente la hipertensión del embarazo. Bien, se están desarrollando las proteínas asociadas al embarazo, el factor de crecimiento placentario, pero con esto no disponemos de todos los lugares. ¿Qué medida de intervención y corrección de cambios fisiopatológicos? Una dieta normocalórica con proteína de 1 a 2 gramos por kilo. Esto es un anhelo, ojalá que se pueda hacer. Es triste ver cómo en lugares donde hay quinoa, cañigua, están vendiendo la quinoa y están comprando papitas light o otras cosas que no son tan nutritivas. Acá los líderes de salud debemos estar trabajando muy cercanamente con la población para ver cuáles son los alimentos adecuados. Por ejemplo, un vaso de leche, llamemos la leche tanto en polvo como la leche evaporada o la leche fresca, con 2 vasos de leche al día en el segundo trimestre y con 3 vasos de leche al día en el tercer trimestre estoy cubriendo el requerimiento. La ganancia de peso es sumamente importante. Lo ideal es que sea de 9 a 12 kilos en total o no más de 0.4 kilos por semana en el tercer trimestre. Y esto va a depender de un control cercano con la paciente. Acordémonos que los controles idealmente son mensualmente hasta el 7º mes, del 7º al 8º quincenal y en el último mes semanal. Y principalmente esta cercanía de control es para detectar la enfermedad hipertensiva del embarazo. Entonces, trabajar con la paciente, con la gestante del primer trimestre para que ella sea consciente de la necesidad de tener controles frecuentes. Y otra cosa, cuando llegue la paciente, tratar de atenderla en los centros de salud. A veces la paciente está citada a las 8, llegó a las 10, le dicen, ya usted perdió el turno y no la atiende, y el médico está trabajando hasta las 12. Por favor, tenemos que tratar de atenderla. Y tenemos que tratar de tener el personal adecuado para poder cubrir con estas necesidades. Reposo en cama, en decúbito lateral izquierdo, acordemos que esta es una cosa sumamente importante, eso se le dice a la paciente en el segundo trimestre, si esta es la cama, está echada, la paciente echada con el miembro que va a la cama estirado y con
el miembro que está contra la cama está flexionado. Esto da una buena irrigación. Y si se voltea hacia lo contrario, se pone en esta posición. Cosa tan simple que a veces cuesta unos segundos más decírselo a la paciente. Bien, carbonato de calcio, o sea, Salud cuenta con carbonato de calcio. Lamentablemente en MINSA no necesariamente. Si no cuentan con carbonato de calcio, ustedes pueden dar leche. Pero hay sitios donde tampoco hay leche. Entonces en estos casos tendríamos que dar carbonato de calcio 2 gramos al día. Si es que hay riesgo de preeclampsia, la aspirina 100 miligramos día, iniciada entre las 12 y 16 semanas, esto es una de las medidas que en estos momentos en el mundo se acepta. No hay evidencia que apoye el uso de antioxidantes como preventivo de preeclampsia y la hospitalización precoz es efectiva para prevenir la evolución de las formas severas de la enfermedad. ¿Cuál es la prevención terciaria? Es la prevención de complicaciones y muerte en la gestante con hipertensión. Ante la duda, si la hipertensión es leve o normotensión, manejarla como hipertensión leve, pero la hipertensión severa o hipertensión es manejarla como hipertensión severa. Si ustedes tienen duda si es leve o grave, manéjenla como severa. No sobreestimen la patología, por favor. ¿Cómo vamos a detectar? ¿Cuál es la definición? La presión arterial mayor o igual a 140/90 en 2 tomas con 4 horas de diferencia. Este es el protocolo que tenemos a nivel nacional en MINSA y en el Seguro Social con clave azul. Presión arterial mayor o igual 140/90 en 2 tomas con 4 horas de diferencia. ¿Ok? Bien, en los últimos años diversos estudios han revelado que aunque los valores absolutos de la presión arterial, más de 140 miligramos en la sistólica, representa un nivel útil para aumentar la vigilancia de la mujer, es la presión diastólica, 80-90 miligramos, que es la que mejor define la hipertensión gestacional. ¿Ok? Ojo, la presión diastólica sumamente importante como un marcador. ¿Ok? Ha demostrado ser un mejor predictor de los resultados adversos del embarazo que la presión sistólica. ¿Ok? Por tanto, es frecuente que en la guía de práctica clínica y en otros documentos se tomen únicamente en algunos lugares valores de presión diastólica de 80 a 90 miligramos para definir la hipertensión. ¿Cuáles son las recomendaciones? Abandonar los cambios de la presión arterial sistólica y diastólica de definición de hipertensión gestacional. Abandonar el edema como uno de los signos cardinales de enfermedad. Antes solo nos fijamos en el edema. ¿Es importante fijarse en el edema? Sí, es importante fijarse en el edema. ¿Ok? Pero no es el que me hace diagnóstico de preeclampsia. Considerar como criterio de estudio para definir la presencia de enfermedad hipertensiva la presión arterial diastólica mayor de 80 miligramos persistente, al menos otro registro en 4 horas del primero. Miren qué importante es, y remarco el punto 3, considerar como criterio de estudio para definir la presencia de hipertensión la presión arterial diastólica mayor de 80. ¿Cómo se debe tomar la presión? No lo debemos tomar parado. Debemos tenerlo en un ambiente tranquilo, con un reposo de 10 minutos. Si el lugar de control está en el 3er piso y la paciente ha subido 3 pisos, no se lo tome inmediatamente, por favor. Y esto sucede en un montón de sitios. Acá en Lima tenemos lugares, por ejemplo, no quiero decir específicamente, pero hay un policlínico que cardiología queda en el 3er piso, no hay ascensor. Mi pobre madre con 96 años tenía que subir los 3 pisos y ya en condiciones inadecuadas. Imagínense si también va a encontrar una gestante en el 3er piso sin asesor, no tomen la presión inmediatamente, esperen un momento y de preferencia sentado con un ángulo de 45 grados con el brazo apoyado. Idealmente siempre es el tensiómetro de mercurio, pero si no tienen el tensiómetro de mercurio, cualquier tensiómetro en buenas condiciones es el adecuado. ¿Cuál es el mejor tensiómetro? Aquel que ustedes puedan disponer. O sea, no porque yo tenga un tensiómetro anaeróbico va a ser menos importante que el de mercurio. Todos son importantes. El método para la toma de presión se registrará de acuerdo a los sonidos del quinto ruido de Korotov. ¿Ok? Bien. ¿Cómo se clasifica
la hipertensión inducida por el embarazo. Se clasifica en hipertensión gestacional, que es la hipertensión sin proteinuria. Ojo, estos son términos que tenemos que volver a recordar y manejar. La hipertensión gestacional es la que no tiene proteinuria. La preeclampsia es la hipertensión asociada a proteinuria. Y después de las 20 semanas de embarazo y una proteinuria de 300 miligramos o más. ¿Ok? La eclampsia es la hipertensión inducida al embarazo más convulsiones y o coma. Y el síndrome de HELLP, que es uno de los cuadros más extremos, HELLP son las siglas de hemólisis, enzimas hepáticas elevadas y plaquetopenia. Eso significa HELLP. ¿Ok? La hipertensión crónica es aquella paciente que tenía hipertensión antes de las 20 semanas de embarazo. Puede ser primaria o esencial, o secundaria cuando sabemos que hay una causa renal, suprarrenal, etc. Esto es sumamente importante. Por eso es que insistimos en que la evaluación, el manejo y el examen de la paciente debe ser lo más precoz al inicio del embarazo. Porque si la paciente llega con 24 semanas en la primera consulta, va a ser difícil poder saber si es una hipertensión crónica o es una asociada al embarazo. Obviamente, si contamos con oftalmoscopio, vamos a poder hacer un fondo de ojo y vamos a ver si hay cambios de generación crónica de hipertensión. Esto es parte de la evaluación que hace todo especialista en hipertensión. Bien, ¿hay la hipertensión crónica con preeclampsia sobreañadida? Por supuesto, importantísimo. Toda paciente que tiene hipertensión arterial y sale embarazada tiene un riesgo mucho mayor de hacer preeclampsia. ¿Ok? Es la hipertensión que en la segunda mitad del embarazo se complica con aumento brusco de la cifra de presión arterial respecto a su basal. Bien, datos relevantes para considerar preeclampsia atípica. Es hipertensión gestacional más síntoma de preeclampsia, hemólisis, trombocitopenia, elevación de enzimas hepáticas, proteinuria gestacional más uno de los siguientes criterios: síntoma de preeclampsia, hemólisis, trombocitopenia, elevación de enzimas hepáticas. ¿Ok? Entonces, ¿hay una preeclampsia típica? Sí. Cuando uno ve que hay todos los criterios antes de las 20 semanas y se está describiendo y estamos haciendo toda la casuística necesaria para poder tener más evidencias. Bien, hipertensión gestacional. Partimos con esto. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos? Presencia de presión arterial 140-90 o más después de las 20 semanas de embarazo. Ausencia de proteinuria. Ojo, estamos hablando de hipertensión gestacional, no de preeclampsia. Puede desarrollar otros signos como cefalea, dolor epigástrico, patrocitopenia, retardo de crecimiento intrauterino, etc. Remite antes de las 12 semanas postparto. ¿Y cómo la clasificamos? Como hipertensión gestacional leve, cuando es la elevación de 140/90, y cuando es hipertensión gestacional severa, cuando la presión arterial es mayor de 160/110. ¿Ok? ¿Cómo es el manejo? Tanto las medidas generales como el tratamiento específico son iguales que de la preeclampsia leve o severa según corresponda. La morbilidad materna y perinatal en las pacientes con hipertensión gestacional severa sin proteinuria es mayor que en las gestantes con preeclampsia leve. Esto es importante tenerlo en cuenta. Y las complicaciones de la hipertensión gestacional son las mismas que en la preeclampsia, por lo que no hay que esperar la aparición de proteinuria para actuar. Vuelvo a mencionar esto de acá. Las complicaciones de la hipertensión gestacional son las mismas que en la preeclampsia, por lo que no hay que esperar la aparición de proteinuria para actuar. O sea, si yo le encuentro presión 140/90, no voy a estar esperando que en el laboratorio me diga si hay o no proteinuria, porque las complicaciones son casi idénticas y son severas. Por lo tanto, tengo que actuar con esta paciente. Hace muchos años nos esperábamos confirmar si había o no proteinuria para llamarle de una manera distinta. Bien, hemos hablado de hipertensión gestacional.
Ahora vamos a hablar de preeclampsia leve. La preeclampsia leve es la elevación de la presión arterial sobre 140-90 en gestante a partir de las 20 semanas de gestación, donde se confirma una proteinuria mayor o igual a 300 miligramos o menor de 3 gramos en orina 24 horas. Si no tengo, para hacer una cuantificación de la proteinuria, usamos las tiritas reactivas y vemos si hay albúmina cualitativa en orina o con reactivos. Si hay proteinuria, entonces yo ya, albúmina en una cruz, ya estoy pensando que hay una proteinuria, entonces confirmo más mi sospecha de hipertensión. Se ha desestimado como criterio diagnóstico los edemas persistentes en las extremidades o cara después de las 12 horas de reposo en cama y el aumento de 2 kilos de peso más. Esto no hace diagnóstico. El diagnóstico es la hipertensión más la proteinuria. Los edemas son importantes para tener en cuenta sobre el desarrollo del embarazo. ¿Cuál es el manejo del tratamiento? Toda paciente detectada en consultorio debe remitirse a emergencia para realizar exámenes pertinentes y decidir su manejo. Toda aquella paciente con sospecha, yo tengo que hacerle todos los exámenes para ver en qué condiciones está. ¿Cuál es el manejo ambulatorio de la preeclampsia leve? Si se cumple estrictamente todos los siguientes requisitos, como que la paciente sea asintomática, que esté entre 34 y 37 semanas, con una presión arterial diastólica por debajo de 90 miligramos, con una proteinuria estable menor de 1 gramo en 24 horas o igual a menos de 2 cruces en la cintilla, prueba de función hepática renal normal y estable, crecimiento fetal adecuado, líquido amniótico adecuado, observado por ecografía, prueba de bienestar fetal normales. Cuando la paciente es confiable en que se espera guarde las recomendaciones sobre la restricción de actividad física y vigilancia de síntomas. Por ejemplo, esto no lo podemos hacer en personas que trabajan en el campo y están cargando sacos de papa, o pacientes que trabajan como empleadas domésticas y no le dan permiso. Hay una serie de problemas en este aspecto. Bueno, si la paciente cuenta con medio de transporte adecuado que garantice un acceso fácil y rápido al centro asistencial, cuando se reúnen todas estas condiciones, se podría tener una posibilidad de manejo ambulatorio en preeclampsia leve. ¿Cuáles son las indicaciones para el manejo? Reposo en decúbito lateral izquierdo o semisentada con piernas ligeramente elevadas. Ojo, reposo. La paciente no debe estar trabajando en las calles, barriendo las calles, no debe estar cargando saco de papa, no debe estar haciendo labores domésticas severas o importantes. Las parejas tienen que ayudar. Y esto es un manejo en el cual nosotros tenemos que aconsejar a la paciente y a su pareja o al entorno familiar que nos puedan ayudar. ¿Ok? Dieta hiperproteica y normosódica. Control de movimientos fetales diario, importantísimo. Decirle, uno de los signos de bienestar es, si usted siente que el niño se mueve, está bien. Si ve que los movimientos fetales están bajando o no lo siente, por favor, póngase usted en reposo y vea si siente. Si usted siente que han disminuido los movimientos fetales, venga usted al centro de salud. Control de presión arterial diario, ojo. Control de presión arterial diario. Control de peso diario en ayunas de ser posible. Enseñar los signos de alarma correspondientes. Cefalea, náuseas, vómitos, escotoma, tinito, epigastralgia, dolor en hipocondrio derecho, contracciones uterinas frecuentes, sangrado genital, disminución de movimientos fetales, incremento de la presión arterial, aumento de edema, aumento de peso, disminución de volumen. En sí, nosotros deberíamos tener cartillas en cual le demos a toda gestante cuáles son nuestros signos de alarma. La disminución de movimiento, la cefalea, las náuseas, el sangrado, la pérdida de líquido, son signos de alarma. El aumento de peso. Explicarle a la paciente y a algún familiar sobre el caso y sus posibles complicaciones. Y ojo, reevaluar a las 72 horas. Yo tengo, acá puedo ir con el cursor. Sí. Tengo cursor, discúlpenme. Esta es una maravilla, es que estamos en el seguro, ¿cierto? Bueno,
Ojo, pestaña y ceja. Dentro de las 72 horas tenemos que evaluar a esta paciente. ¿Ok? Para un manejo ambulatorio. Si ustedes no tienen esto, no se lo permitan. Porque si no, están ustedes atentando contra las normas. Las normas es lo que nos hemos puesto de acuerdo para un manejo en conjunto, para un mejor éxito. Bien, ¿qué debemos solicitar a una paciente con preeclampsia leve? Una ecografía para tener un perfil biofísico ecográfico. Es sumamente importante. Una flujometría Doppler, de ser posible. Un monitoreo cardiotocográfico, que es el NST. No hay, lamentablemente, en todos los sitios monitores cardiofetales, pero una buena evaluación, escuchar los latidos fetales durante 20 minutos y permite tener una evaluación acorde con estos casos. ¿Qué examen de laboratorio debemos pedir? Hemograma y grupo sanguíneo. Cuando estuve en la residencia, tuve una paciente que vino de un lugar X, que en el cuarto embarazo nació un niño con 5 kilos, y recién en el cuarto embarazo se dieron cuenta que era RH negativo la mamá y que estaba con una inmunización tremendamente elevada. ¿Ok? Ese cuarto niño que nació con 5 kilos hizo un hidro fetal y falleció. No es posible que controlemos a pacientes gestantes y no que tengamos grupos sanguíneos. Los exámenes de laboratorio son una exigencia, y más en este tipo de pacientes. Un perfil de coagulación completo, tenemos que tener un basal. La función renal, importante ver cómo está la creatinina, la urea y el ácido úrico. El ácido úrico es un marcador bastante sensible, y la creatinina, acordémonos que la función renal mejora el 50% en la gestante, de tal manera que si usted tiene una creatinina de 0.9, ya es una creatinina anormal. La glucosa, importante ver si la paciente, para descartar que la paciente no sea diabética. Si hay dudas, hacer una glicemia postprandial. Proteínas en orina 24 horas, o si no se tiene tira reactiva. Perfil hepático básico, tener un basal de bilirrubinas total fraccionada, transaminasas, DHL, proteínas total y fraccionadas. Y un examen completo de orina, porque nos va a permitir, aparte de ver si es que hay leucocitos, si es que hay hematíes, si es que hay proteínas, etc. La frecuencia en el tiempo dependerá de la clínica y los resultados iniciales. Cada cuánto tiempo voy a repetir estas cosas de acuerdo a cómo esté evolucionando la paciente. Si la paciente permanece estacionaria o empeora, entonces hospitalizar si es que empeora. ¿Y qué es lo que tenemos que hacerle? Al toque, inmediatamente, abrirle una vía con un catéter número 18 y cloruro de sodio. Fluidoterapia con cloruro de sodio, 250 centímetros por hora, y continuar de acuerdo a la diuresis. Dieta hiperproteica, normocalórica, normosódica, líquidos a libre demanda, balance hídrico. Sumamente importante el balance hídrico. Abrir hoja de monitoreo de presión arterial, peso, diuresis, edema, signos premonitorios y balance hídrico. Reposo relativo en decúbito lateral izquierdo. Reducir actividad física durante gran parte del día. Interconsulta cardiología, oftalmología, nefrología u otra especialidad de ser necesario. Solicitar análisis, los que ya hemos visto. No dar tratamiento antihipertensivo en la preeclampsia leve. No dar sedantes ni tranquilizantes. La evidencia disponible no apoya la administración de fármacos antihipertensivos a pacientes con preeclampsia leve, lo que además podrían tener un daño en la perfusión placentaria. Entonces, si es preeclampsia leve, estar seguros, estar controlando, hacer todos los estudios, si todo está normal, verla las 72 horas y tener un control estricto. Apenas la paciente vaya en estas condiciones, hospitalizarla. El seguimiento, ¿cómo lo vamos a hacer? El seguimiento del paciente debe hacerse semanalmente, con seguimiento de exámenes de laboratorio, como ya hemos descrito, y pruebas de bienestar fetal.
¿Cuál es el tratamiento específico de la preeclampsia leve? En semanas 37, si hay mejorías, continúa el embarazo. Si permanece estacionaria o empeora el cuadro, hospitalizar para estudio. Y si el cuadro se estabiliza de alto en control ambulatorio, si empeore, proceder como preeclampsia severa. Y si es mayor a 37 semanas, término de embarazo. Si las condiciones obstétricas son adecuadas y el bicho lo permite, inducir el parto. Que dicho sea de paso, la inducción del parto está facilitada en la preeclampsia. Si el bicho es bajo, entonces mejorar el bicho, generalmente con misoprostol para favorecer el parto. Ojo, la vía del parto de elección es la vaginal, espontáneo inducido, salvo las contraindicaciones obstétricas habituales. Bien, hemos recordado un poco lo que es la preeclampsia leve. Estamos rompiendo con algunos paradigmas que antes pensamos que le debíamos dar antihipertensivo, le dábamos metildopa, y a veces ocultábamos una evolución de la paciente. Hemos visto que la preeclampsia leve debemos tener un control muy estricto con la paciente, un examen físico perfecto, una buena anamnesis y exámenes de laboratorio. Si todo está bien, podemos manejarla ambulatoriamente, pero si no, la paciente debemos hospitalizarla para manejo. Ahora hablamos de preeclampsia severa. ¿Cuáles son los criterios para diagnóstico de preeclampsia severa cuando la presión arterial está mayor o igual a 160/110 en gestantes mayores de 20 semanas? Una proteinuria mayor de 3 gramos por litro en orina 24 horas o albúmina 3 cruces en un examen aislado de orina. Edema en zonas no declives. Uno de los mejores sitios para ver edema es en la región presacra. Edema generalizado o anasarca. Oliguria. Igual o menor de 500 mililitros en 24 horas. Entonces, ojo. Si estamos sospechando en preeclampsia severa, a esta paciente tenemos que colocarle una sonda para tener un control adecuado de la dureza. Porque acordémonos que el riñón como órgano blanco puede ser muy afectado y si se afecta el riñón se va a afectar severamente la evolución de la paciente. Creatinina aumentada 1.2 o más. Síntomas que pueden indicar inminencia de convulsiones: cefalea frontal occipital intensa, dolor abdominal en epigastrio, visión borrosa de escotomas, acúfenos, hiperreflexia osteotendinosa, náuseas y vómitos, estado de estupor sin llegar a la inconsciencia. Algo que suelo decirle a los alumnos en pregrado es que hagamos una analogía entre el soroche y la preeclampsia. ¿Por qué el soroche, por qué la persona que esté en la altura y no está acostumbrada hace náuseas y hace vómitos? Porque la hipoxia produce edema cerebral. Y al haber edema cerebral, se comprime la meninges y da dolor de cabeza. También da náuseas y vómitos. Y también va a tener hiperreflexia. En la preeclampsia también hay hipoxia cerebral. Y también por eso se le produce edema cerebral. Y por eso se produce dolor de cabeza. Por eso se produce visión borrosa. Por eso se producen náuseas y vómitos y por eso puede haber hiperreflexia. Entonces nosotros, en toda paciente con preeclampsia, tenemos que estar controlando los reflejos, ver cómo está la visión y cómo va la cefalea. Si es que hay un dolor abdominal o en el epigastrio, puede estar implicando una distensión de la cápsula de gliso. O sea, está hinchándose el hígado. Y esto es un signo de gravedad. Por eso que tenemos que estar pendientes de esto de acá. Acúfenos, hiperreflexia osteotendinosa, náuseas y vómitos y estado de estupor sin llegar a la inconsciencia. Estos son criterios diagnósticos. Bien, ¿qué medidas tenemos que tomar si estamos sospechando una preeclampsia severa? ¿Vamos a manejarla ambulatoriamente? No, pues. Tenemos que tenerla hospitalizada y de preferencia un servicio que permita la monitorización continua. ¿Qué significa monitorización continua? Tener una paciente con una vía en la cual estemos controlando todas sus funciones. Tenemos que ver si está orinando, no está orinando, tenemos que ver la presión arterial continuamente, la frecuencia cardíaca, en qué estado de conciencia de la paciente. Entonces, las medidas generales son hospitalización
de todas maneras abrir una vía con un catéter grueso, de preferencia 18. 16 es difícil encontrar, pero si se tiene en buena hora, y tenerlo con cloruro de sodio. Evaluación clínica inmediata del estado materno y fetal. No debemos fijarnos solo en la madre, también tenemos que estar pendientes del bebé. Colocar sonda Foley con bolsa colectora para control adecuado de la diuresis. Interconsulta a UCI, a neonatología, a otros servicios de necesidad. Balance hidroeléctrico exhaustivo. Perfil biofísico ecográfico, cardiotocografía, un MST y un test estresante, flujometría Doppler para ver cómo está la circulación fetal, un foto de ojo para ver si es que hay cambios degenerativos de hipertensión, o si es que hay edema de papila, o si es que hay hemorragia como causa de la hipertensión. Una ecografía hepática. Cuando se sospecha que hay un compromiso hepático, hay que tener mucho cuidado de no hacer maniobras bruscas. ¿Ok? La ecografía tiene que ser superficial y de preferencia pedírsele, ante la duda, una tomografía. Entonces, el manejo y tratamiento: tomografía hepática, examen de elección para el diagnóstico y seguimiento del hepatoma hepático. Rayos X de tórax. ¿Por qué? Porque sabemos que puede haber hasta un derrame pleural en preeclampsia severa. Un electrocardiograma para ver la función, para ver cómo está funcionando ese corazón. ¿Qué examen de laboratorio vamos a pedir? Hemograma, para ver, acordémonos que hay una hemoconcentración y de repente va a haber una disociación entre la hemoglobina y el hematocrito. Entonces tenemos que tener un hemograma y ver cómo está la hemoglobina y cómo está el hematocrito, para sospechar si está hemoconcentrando o no. El grupo sanguíneo importantísimo, y el factor de RH también. Perfil de coagulación, plaquetas. ¿Por qué? Porque sabemos que en un caso severo va a haber plaquetopenia, entonces tenemos que tener un basal de plaquetas y un perfil de coagulación. Un perfil hepático para ver cómo está la función hepático, TGO, TGP, bilirrubinas. Glucosa. Un perfil renal, urea, creatinina, ácido úrico, que nos va a indicar en qué condiciones está ese riñón. El examen de orina con seguimiento de proteínas en tierra reactiva y proteinuria en orina de 24 horas. ¿Cuál va a ser el manejo específico de la preeclampsia severa? El objetivo del tratamiento es prevenir que se complique más. ¿Qué tengo que hacer? Prevenir convulsiones. ¿Por qué? Porque sabemos que las convulsiones llevan a una hemorragia intracerebral, o sea, un riesgo de hemorragia intracerebral, a mayor riesgo fetal. Entonces tengo que prevenir las convulsiones, tengo que controlar la hipertensión, tengo que tratar de que el niño llegue en las mejores condiciones posibles y tratar de terminar el embarazo para que el efecto deleterio del embarazo sea el causante de esta hipertensión. El plan de trabajo entonces es una hospitalización y monitoreo, y cuando hablamos de monitoreo no solo es la gestante, también es el niño. Evaluación clínica y laboratorio del estado materno, estudio del bienestar fetal, tener a la mano sulfato de magnesio, contar con nifedipina, saber cómo vamos a manejar los fluidos, hacer un balance hídrico con diuresis. Ojo, voy a subrayar acá: balance hídrico con diuresis horaria. Si la paciente está orinando menos de 50 centímetros por hora, yo ya me estoy preocupándome. Si esa paciente está orinando solo 20 centímetros por hora, tengo que presionar al internista. Y esta es una paciente que amerita un manejo multidisciplinario. Acordémonos que puede que esté en UCI. Además, tiene que estar comunicado el pediatra, tiene que estar comunicado el anestesiólogo, tiene que estar comunicado el internista. ¿Cómo vamos a prevenir las convulsiones? Sulfato de magnesio, 20% en 10 mililitros. Ahora, gracias a nuevas incorporaciones de material farmacológico, contamos con ampollas que traen sulfato de magnesio en pequeños volúmenes. Ahora vienen ampollas de 2 centímetros. Cuando hice mi internado,
2 gramos venía en ampolla de 20 centímetros y se colocaba intramuscular, no se podía colocar endovenoso, de tal manera que era una tortura china colocarle el sulfato de magnesio a los pacientes. Ahora es mucho más fácil y es más, se puede también colocar por vía endovenosa. Sulfato de magnesio al 20%, 4 gramos diluido en bolutrol y pasar en 10 a 20 minutos. Esa es la dosis inicial. Se puede hacer un mantenimiento colocando 2 gramos por hora, ajustando la dosis en función de los controles. ¿Qué control vamos a tener? El control de los reflejos es sumamente importante. ¿Cuál es la dosis máxima? 40 gramos en 24 horas. La infusión de sulfato de magnesio debe hacerse en forma continua e interrumpida hasta 24 horas después de producido el parto. ¿Por qué? Porque acuérdense que mucha gente se le complica la hipertensión después del parto. Se iniciará uso antihipertensivo después de 30 minutos de tratamiento con sulfato de magnesio persistente. Bien, ¿hay toxicidad por sulfato de magnesio? Sí. Es dependiente de la dosis y la dosis máxima de sulfato de magnesio de 40 gramos en 24 horas. Mayor toxicidad ante daño renal por ser la vía de expiación. Los signos de alarma de toxicidad son disminución o abolición del reflejo osteotendinoso. Entonces, si nosotros tenemos una paciente con preeclampsia grave, no solo le voy a estar midiendo la diuresis, voy a estar viendo cómo están los reflejos, voy a estar viendo cómo está la presión. Todos esos controles son horarios. Bien, si la frecuencia respiratoria es menor a 12 por minuto o hay un paro cardiorrespiratorio, se debe mantener la diuresis por encima de 30 mililitros o 5 centímetros por kilo por hora para evitar la acumulación en sangre del sulfato de magnesio. De acuerdo a la magnesemia podemos encontrar los siguientes síntomas. Una dosis entre 4 y 8 microlitros por litro causa hipotensión leve, calor y rubor. Dosis mayores causa hipotonía, hiporreflexia y paro respiratoria. Dosis de 15 a 20 microlitros por litro produce inhibición de la conducción cardíaca, que puede llegar al paro. Y el efecto en el feto es hipotonía, somnolencia y depresión al nacer. ¿Qué pasa si nosotros estamos colocando sulfato de magnesio y vemos que los reflejos se han abolido? ¿Cuál es el antídoto? Gluconato de calcio al 10%. 10 mililitros tienen 1 gramo y se coloca endovenoso en 2 minutos, puede repetirse cada hora y una dosis máxima de 6 gramos en 24 horas. Todo esto lo estoy preparando porque todo esto va a quedar para ustedes. Y es importante contar con esta cartilla a la mano para saber y estar constantemente revisando cuánto es que tenemos que pasarlo por hora, cuánto es la dosis total, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el tratamiento con antihipertensivos? O sea, si la paciente tiene hipertensión, tengo que darle antihipertensivo. ¿Por qué? Porque la hipertensión per se va a producir hipoxia, la hipoxia va a producir mayor edema. La hipertensión va a producir daño renal, la hipertensión va a producir daño hepático, etcétera, etcétera. La primera droga es la nifedipina. Por vía oral se puede dar de 10 a 20 miligramos como dosis inicial, repetir si es necesario en 30 minutos y luego cada 4 a 6 horas se da una respuesta con un máximo de 120 miligramos día. El objetivo de dar antihipertensivos es mantener la presión arterial entre 140 y 155 milímetros de mercurio y la presión diastólica entre 90 y 100 para mantener una adecuada perfusión fetoplacentaria. El agente hipertensivo es el nifedipino, un calcio antagonista con propiedades de vasodilatador arterial periférico. ¿Ok? Ha mostrado tener muchos efectos en esta disminución de presión. En forma horaria mejora la perfusión renal y mantiene la función útero-placentaria, disminuyendo la morbilidad neonatal, y administrado por vía oral no produce episodios hipotensivos, por lo que es el antihipertensivo recomendado. ¿Qué efectos secundarios tiene? Cefalea, rubor y taquicardia. La hidralazina se embola de 5 miligramos que se repite cada 10 minutos y la presión no se ha controlado.
No es de fácil acceso en el Perú. La hidralacina la tienen en 2 o 3 clínicas nada más, pero es un antihipertensivo bastante bueno y de rápida acción. El ometalol tampoco hay en el Perú. La metildopa, que hay presentación de 250 y 500 miligramos cada 6 a 12 horas. Su uso en la preeclampsia es inadecuado por la lentitud de acción y alta vida media. Tiene como efecto secundario depresión e hipotensión postural, somnolencia y cefalea. Por eso ya la metildopa no es la droga de primera elección. Y el nitrocruciato de sodio se maneja en cuidados intensivos. No es de fácil acceso a nivel nacional. Se usa solo en UCI, en casos refractarios con los tratamientos anteriores y por periodos cortos debido a una toxicidad fetal. Dosis de 0.25 microgramos aumentando la dosis de 0.25 por kilo por minuto cada 5 minutos hasta conseguir la disminución de la presión a niveles adecuados. Esto solo se puede utilizar en cuidados intensivos. ¿Cómo vamos a manejar los volúmenes de líquidos? ¿Se debe usar dextrosa o se debe usar cristaloide? Se debe usar, lo más común es cloruro de sodio. Dar 250 centímetros en 1 hora y continuar cada 100 a 150 centímetros por hora, individualizando de acuerdo a diuresis, hidratación, presión arterial. Es sumamente importante ir monitorizando para ver si es que le podemos seguir dando o tenemos que ir restringiendo los líquidos. ¿Cuál es el objetivo? Llegar a una diuresis mayor de 30 mililitros por hora. El fundamento para la administración conservadora es que la mujer típica con preeclampsia ya tiene líquido extracelular excesivo que esté distribuido de forma inadecuada. La administración de grandes volúmenes de líquidos incrementa de manera apreciable el riesgo de edema pulmonar. El edema agudo pulmonar es una causa de muerte materna y se asocia al manejo inadecuado de líquidos. Nivel de evidencia 1. Bien, hace 30 años usaban el ASICS. ¿Se debe usar el ASICS para bajar la presión? No. Acordémonos que hay una hipertonía vascular y si nosotros colocamos diuréticos vamos a disminuir el flujo placentario. La furosemida solo se indica 20-40 miligramos en bolo en casos excepcionales como edema agudo de pulmón, insuficiencia cardíaca o si hay oligoanuria. Solo en estos 3 casos, pero no es una droga de elección en hipertensión gestacional o en preeclampsia. Si a pesar del tratamiento no se controla la hipertensión, continúa la hipertensión 160 con 110, persisten signos premonitorios de eclampsia, cefalea, visión borrosa, hiperreflexia, epigastralgia, poco volumen de orina. Si empiezan a bajar las plaquetas a menos de 100.000, si las transaminasas empiezan a elevar al doble del basal, si hay un edema pulmonar, si hay compromiso de la función renal, evidenciada por oliguria que no responde a reposición de volúmenes, si hay un desprendimiento prematuro de placenta, si hay alteraciones en el monitoreo fetal electrónico, si el perfil biofísico es igual o menor a 6, si hay un oligoamnio, si hay una restricción de crecimiento intrauterino, si la flujometría Doppler está alterada, si existen signos de sufrimiento fetal, está en rojito y bien claro, debe finalizarse la gestación independientemente de la edad gestacional. Me acuerdo haber tenido un caso de una paciente con 24 semanas de embarazo. Ella era licenciada en obstetricia de la maternidad de Lima. Y con 24 semanas de embarazo aumentó 3 kilos en 2 días, el ácido úrico se fue a 7 y tuvo hiperreflexia. En esa época no había monitores, no había ventiladores fetales, no había surfactante pulmonar y tuvimos que acabar el embarazo. Sabíamos que ese niño no iba a sobrevivir.
pero la paciente tuvo que estar 15 días después en UCI porque hizo eclampsia y hizo un montón de complicaciones. ¿Ok? Entonces, esto de acá es si termina el embarazo independientemente de la edad gestacional. ¿Ok? Por eso está en rojo y bien remarcado. Si se logra controlar la presión arterial y no ocurren consideraciones previas, entonces la conducta va a depender de la edad gestacional. Si la gestante tiene 34 semanas o más de embarazo, finis con el embarazo. Se debe acabar el embarazo. Se ha visto que está mejor ese niño fuera del vientre materno que dentro del vientre materno. Pero si tiene menos de 34 semanas, hay que madurar a ese niño dándole corticoides. Idealmente primero metasona, o si no, se puede usar dexametasona. El manejo agresivo es parto a las 48 horas de iniciar la madurez pulmonar, y ese es el nivel de evidencia 1. El manejo expectante solo si es que hay una urgencia materno-fetal. La decisión de un manejo agresivo expectante va a depender de las condiciones con las que se cuente en el centro de salud y la capacidad de atención de un monitoreo adecuado en la paciente. La vía de término del embarazo, lo ideal es el parto vaginal si es que las condiciones son adecuadas. Es más, las pacientes con preeclampsia responden rápidamente a la inducción del bicho, al mejoramiento del bicho. Pero también va a depender de las condiciones obstétricas y dependientes también de las condiciones de la madre. ¿Ok? Entonces entramos ahora a eclampsia. ¿Qué es la eclampsia? Criterio diagnóstico: convulsiones tónico-clónicas de una paciente con hipertensión inducida por el embarazo que no se relacionan directamente con el nivel de hipertensión. Una paciente puede hacer eclampsia con 140 con 90. Y la eclampsia puede ocurrir anteparto, intraparto y posparto. O aquella gestante con preeclampsia que hace un coma. Estos son los criterios de diagnóstico para eclampsia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a terminar? Manejo, medidas generales. Es similar al de la preeclampsia severa, o sea, tienen que tener una buena vía, tienen que tener una sonda para controlar la diuresis, tenemos que estar tomando la presión arterial cada hora, tenemos que tener un manejo de reflejos cada hora, tenemos que estar viendo los edemas, tenemos que estar viendo el estado de lucidez, tenemos que estar viendo si hay visión borrosa, cefalea, etcétera, etcétera. Paciente que está convulsionando o está inconsciente, nunca dejar solo a la paciente. Tiene que quedarse acompañada con alguien. Colocar a la paciente en el cúbito lateral izquierdo para reducir el riesgo de aspiración de secreciones, vómito o sangre. Y el ABC de la reanimación es A, vía aérea permeable, esperar que termine la convulsión, levantamiento del mentón para evitar el atragantamiento con la lengua y con las secreciones, desplazamiento de la mandíbula hacia adelante, extracción de cuerpos extraños en la boca, aspiración de secreciones, colocar un tubo de mayo, si es que se cuenta con este tubo de mayo. Hay que verificar la ventilación adecuada, administrar oxígeno a presión de 4 a 5 litros por minuto, colocar una vía con cloruro de sodio y pasar 250 centímetros de cloruro en una hora y continuar según estado de hidratación y diuresis. ¿Cuál va a ser el tratamiento específico? Hospitalización, monitorización, evaluación clínica y de laboratorio del estado materno, estudio de bienestar fetal, sulfato de magnesio, nifedipino, fluidoterapia, balance hídrico y, ojo, un manejo multidisciplinario. No debemos manejarla solo nosotros, tenemos que incluir al de cuidados intensivos. Si no tengo una unidad de cuidados intensivos, el internista, tenemos que ver si pudiésemos contar con un nefrólogo, tenemos que estar en conversaciones constantes con el neonatólogo para ver en qué condiciones tenemos a los niños, etc. El sulfato de magnesio, seguiremos
en 20 minutos en un mantenimiento de 2 gramos por hora. Evaluación de la respuesta en 5 minutos. Si convulsiona, administrar 2 gramos en 5 a 10 minutos, hasta por 2 veces consecutivas. Continuar con 2 gramos de sulfato de magnesio por hora hasta un máximo de 40 gramos por 24 horas. Reevaluar cada 4 horas, aumentando o disminuyendo la dosis. Continuar con sulfato de magnesio hasta por lo menos 24 horas del parto. Hecho el diagnóstico del parto, es el tratamiento definitivo entre las primeras 12 horas, siendo la vía vaginal electiva, ya sea por parto espontáneo o inducido, a menos que existan contraindicaciones. Hay que tratar a todas las gestantes con convulsiones como si fueran eclampsia hasta que no se confirme otro diagnóstico, independientemente de los signos premonitorios e hipertensión. ¿Qué pasa? Estamos en un estado convulsivo. Verdaderamente, cuando tenemos una paciente con eclampsia, es una condición de bastante estrés y que tenemos que tomar muchas medidas asociadas. El diazepam es una buena medicina para controlar convulsiones. Hay que manejarla con bastante cuidado, y la ventaja del diazepam es que se cuenta en casi todos los centros de salud. 10 a 20 miligramos endovenoso lento como dosis única puede producir apnea y facilitar la aspiración de la gestante. Además, pasa al feto produciendo depresión respiratoria, o sea que si el niño va a nacer precozmente no le dirían colocar esto. Para disminuir la rapidez de la absorción, se ha escrito que se puede colocar también en vía rectal. El tiopental sódico, 5 miligramos por kilo de peso, endovenoso diluido. La fenitoína, 10 a 15 miligramos por kilo de peso, endovenoso, con una dosis máxima de 600 miligramos, está escrito. Y no debemos olvidar la solución salina, y la velocidad no debe exceder de 50 miligramos por minuto. Hemos visto entonces hipertensión gestacional, hemos visto preeclampsia leve y hemos visto preeclampsia severa. Cada vez la patología se va haciendo de más difícil manejo, de más delicado manejo y de mayores posibilidades de complicaciones y de morbilidad, tanto materna como fetal. Llegamos al síndrome de Hell, que es una complicación grave de la enfermedad hipertensiva en embarazo, y su incidencia es del 12% de pacientes con preeclampsia. Ojo, si tenemos que un 5 a 7% de pacientes gestantes hacen preeclampsia o hipertensión asociada al embarazo, y un 20% de estas pacientes van a hacer Hell, tenemos que estar preparados para el manejo de Hell en todos los servicios de salud. Saber que se puede presentar para poder referir en los casos en que no se pueda mantener o manejar el caso a los lugares inmediatos de referencia es sumamente importante. El 70% se presenta anteparto, o sea, casi todos los pacientes con Hell son en el mismo embarazo, y el 30% después del parto, fundamentalmente en las 48 horas siguientes. El 80% de las pacientes que presentan o desarrollan síndrome de HELLP han sido diagnosticadas con preeclampsia en el anteparto. Bien, ¿cuáles son los criterios de diagnóstico? Hemólisis, nefrosis de sangre periférica normal, hay esquistocitosis y esferocitosis. Enzimas hepáticas elevadas, TGO, TGP, LDHL, plaquetopenia, valores menores de 150.000. ¿Ok? Y este síndrome puede presentarse de forma completa e incompleta. Completa cuando hay hemólisis, enzimas hepáticas elevadas y plaquetopenia. Incompleto parcial cuando solo uno o dos criterios están presentes. Este es un cuadrito simple de las clases de HELP 1, 2 y 3, basados en el nivel de plaquetas, en las transaminasas y en el DHL. Cuando las plaquetas es menor o igual a 50.000 es clase 1. Cuando las plaquetas están debajo de 6.000 es tipo 2, y cuando es menor de 150.000 es grado 3. O sea, grado 1 es de mayor compromiso.
¿Cuál es el cuadro clínico que me tiene que hacer descartar un gel? Dolor en epigastrio o hipocondrio derecho. Ese dolor, ¿por qué se presenta? Por distensión de la cápsula de gliso. Significa que el hígado está aumentando y el compromiso hepático es algo severo. Y este dolor se presenta en el 90% de los pacientes con síndrome de gel. Un malestar indefinido un 90%, proteinuria 80%, hipertensión arterial 80%, náuseas y vómitos 50%, cefalea 49%. ¿En qué momento se presenta? Después del parto del 31%, antes del parto del 60%, después de la semana 27 del 86%, y entre la 21 y 26 es muy raro, pero se puede presentar. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial que tengo que hacer? Trombocitopenia gestacional, púrpura trombocitopénica idiopática, hígado graso del embarazo y el síndrome urémico hemolítico. ¿Cuál es el manejo del tratamiento? El diagnóstico precoz es la parte más importante. Para hacer el diagnóstico de síndrome de gel, lo primero que hacer es tener presente que se puede presentar esta enfermedad, conocerla. Si se sospecha el diagnóstico del síndrome de gel, está indicado realizar las pruebas de laboratorio básicas, plaquetas, transaminasas, perfil hepático, etc. Y tener en cuenta este diagnóstico en toda paciente con dolor en cuadrante superior derecho, náuseas, vómitos, independiente de presión arterial elevada o no. Son 12 pasos que los vamos a ver. ¿Cuál es el segundo paso? Valoración de la condición materna. Examen clínico completo, examen de laboratorio. Pacientes con dolor en cuadrante superior derecho, no realizar palpación profunda del hígado, porque se puede reventar. Realizar procedimiento ecográfico cuidadoso, o de preferencia se le pide la tomografía, para descartar un hematoma subcapsular. Se debe evaluar en forma seriada los valores seriamente de plaquetas, de HL, enzimas hepáticas cada 12-24 horas. ¿Cómo vemos la valoración fetal? Corroborar la edad gestacional, de preferencia con ecografías o viendo las ecografías previas o las hojas de control que tiene la paciente. Recordémonos que la ecografía para el diagnóstico de edad gestacional, la más sensible, es la ecografía más precoz, hecha en las primeras 8 o 10 semanas de embarazo. Determinar el bienestar fetal mediante ecografía, perfil biofísico, Doppler, un test no estresante. Y si la semana de embarazo está entre 24 y 34, iniciar corticoterapia para iniciar o estar empezando la maduración pulmonar y traer a un niño en mejores condiciones. El control de la presión arterial es sumamente importante porque el 80 a 85% de estas pacientes desarrollan cifras elevadas de presión. Se debe bajar para evitar las complicaciones maternas y posibles riesgos de desprendimiento prematuro de placenta, el famoso DPP. Como quinto, la prevención de las convulsiones con sulfato de magnesio. Las convulsiones eclánticas frecuentemente preceden o siguen un síndrome de gel y por tal motivo es recomendable que toda paciente que recibe infusión intravenosa de sulfato de magnesio igual a un esquema de preeclampsia severa. Tenemos que tener un manejo de fluidos electrolitos muy severo, eso ya lo hemos descrito en preeclampsia severa, pasar 250 centímetros en una hora y ahí tener un manejo y un aporte de acuerdo a la dolesis y el estado clínico. Se debe hacer un tipo de hemoterapia. Si nosotros vemos que las plaquetas están en menos de 100.000, vamos a tener que administrar dexametasona cada 12 horas, continuar por 2 dosis para evitar un efecto rebote. El concentrado de plaquetas a transfundir en caso el recuento sea inferior a 40.000 plaquetas y transfundirla para que las plaquetas estén por encima de 50.000. Recordar que un paquete concentrado eleva aproximadamente 10.000 plaquetas y que se debe transfundir un paquete por cada 10 kilos de peso. Si el hematocrito baja a niveles inferiores al 24%, debe transfundirse paquete de glóbulos rojos.
Manejo de la labor de parto y el parto. En la gestante de 34 semanas, culminar la gestación. De preferencia, inclusión del parto, pero si no, puede ser por vía cesárea. En gestaciones menores de 34 semanas, iniciar las condiciones de madurez pulmonar para poder dar un término precoz de embarazo, de parto. Cuidado perinatal óptimo. Recomendable la valoración de rutina de las plaquetas neonatales en los recién nacidos con madres con gel, porque se ha encontrado asociación entre la plaquetopenia materna con aumento de riesgo de hemorragia intraventricular en el feto. La inestabilidad cardiorrespiratoria neonatal se ve más en embarazo con síndrome HELLP, en partos antes de las 32 semanas de embarazo. Este es un dato que es importantísimo tenerlo en cuenta. Tratamiento intensivo en el posparto. El síndrome de HELLP se puede manifestar primeramente en el periodo posparto, seguir manifestándose aún con la interrupción del embarazo. Por tanto, las pacientes deben ser monitoradas en unidad de cuidados intensivos con clínica y laboratorio por lo menos 48 horas después del parto. Hay que estar pendientes si es que se puede presentar una falla multiorgánica, por lo tanto el examen clínico debe ser muy exhaustivo, el examen de laboratorio y la evaluación de la paciente y ese producto es sumamente importante para ver si es que estamos en ciertas de una falla respiratoria, cardiovascular, neurológica o hepática. ¿Y cómo vamos a aconsejar sobre sus futuros embarazos? El riesgo de ruptura de la recurrencia de HELP, de preeclampsia y eclampsia de 42 a 43%, y el de síndrome de HELP es el 19 a 27%. Por lo tanto, se recomienda que la paciente tenga planificación familiar y pueda lograr un embarazo cuando las condiciones sean lo más adecuadas. Bien, entonces llegamos a un fluxograma de la preeclampsia. ¿Qué pasa si tengo una preeclampsia leve? Tenemos que tener la evaluación materno-fetal. Si la gestante está con más de 37 semanas de embarazo, parto. Si el bicho es favorable, si no, madura el bicho y el parto. Si la paciente tiene menos de 37 semanas, evaluación materno-fetal intro o extrahospitalaria y ver si es que hay deterioro de la condición materno-fetal y progresión a formas más severas de enfermedad. Si progresa, parto. Bien. Acordémonos que no debe recibir antihipertensivos. Y en la preeclampsia severa, hospitalizar a la paciente independientemente de la edad gestacional, evaluación de la situación materno-fetal. Hay que tener en cuenta la posibilidad de administrar sulfato de magnesio, antihipertensivos. Todo ello va a llevar a una posibilidad de compensación materna, estado fetal comprometido, un trabajo de parto o ruptura prematura de membranas. Y si es mayor de 34 semanas de gestación, hay que dar sulfato de magnesio y corticoides. Si tiene menos de 32 semanas, dar corticoides, antihipertensivos, y de acuerdo a la evolución se ve el término del embarazo. Y si tiene 32 34 semanas, se da corticoides y dar término de embarazo. ¿Cuáles son los criterios de alta? A las 72 horas del posparto, si la paciente se encuentra asintomática o hasta revertir síntomas y signos de normalización de parámetros de laboratorio comprometidos. Ojo, si la paciente sigue con presión alta, si la paciente sigue con hiperreflexia o si la paciente sigue con análisis alterados, no debe salir de alta. Si todo se normalizó, hay que evaluar a la paciente a los 7 días y controles de acuerdo a la evolución. Pero esa paciente tiene que tener un control exacto, porque sabemos que muchas pacientes hacen complicaciones en el puerperio. ¿Cómo vamos a hacer la referencia? O sea, ¿cómo vamos a desplazar a la paciente? Si la paciente tiene enfermedad hipertensiva, el embarazo debe ser considerado como prioridad 1 de referencia. Y
en condiciones adecuadas. No la van a mandar en un bus, sentada de preferencia en una camilla. Debe ser realizada en forma oportuna y al establecimiento de salud que tenga la capacidad resolutiva. Si la paciente no tiene un centro médico, una posta, un policlínico, referir inmediatamente a un nivel de atención 2 o 3. Si es un hospital 1, referir a un hospital 3, 4 o nacional. Si está en un hospital 2, referir a todo paciente con hipertensión severa complicada. Y en caso de emergencia debe realizarse con un sistema de transporte adecuado. La contrarreferencia se considerarán los datos clínicos del laboratorio, del parto, tratamiento, recibir las indicaciones para el control de su lugar de origen. El descanso médico de que se establece el diagnóstico culmina con descanso médico y maternidad. Bien, estos datos de la contrarreferencia, lamentablemente, mucha gente no los lleva adecuadamente. Y a veces nos encontramos en el hospital que hacen referencias y no tienen sus valores basales, ni siquiera tienen Papá Nicolau, etcétera, etcétera. Hay que tratar de hacerlo de la manera más pulcra posible. Primer nivel de atención, postas, centros médicos, SUBAPS. Acá el nivel de prevención es una adecuada planificación familiar en factores de riesgo, tratar de que las pacientes no lleguen a la obesidad, tratar de que hagan una actividad sana, que hagan actividad física y usar siempre el enfoque de riesgo para detectar los casos precoces de preeclampsia. Segundo nivel de atención son los hospitales niveles 1 y hospitales niveles 2 y el tercer nivel de atención son los hospitales 3, 4 y los nacionales. Esto es todo lo que se está estudiando como fisiopatología, como causantes de hipertensión asociada al embarazo. No hay necesidad de aprenderse todo esto, más que todo es con un ejercicio mental. Lo más importante es tener el control adecuado de la paciente, saber qué cosa es la preeclampsia, qué complicaciones se pueden presentar y qué cosa debemos hacer. Muchas gracias.